Fiscal Marcelo Romero, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo estaba recordando, hace 2 semanas estábamos todos conmovidos por el crimen de Alcaraz, del colectivero. Ahora otra conmoción con el crimen de un diario asesinado de manera brutal. Me decía la producción que parece que detuvieron a uno de los supuestos asesinos, 17 años. ¿Por qué estamos fracasando? ¿Por qué no podemos, no digo solucionar el tema, porque es un tema muy complejo y de mucho tiempo, pero que tengamos la sensación de que algo se está logrando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar de los 3 protagonistas principales. Primero, el delincuente. No hay que ser un experto del FBI o de la CIA para darse cuenta que estamos ante una nueva generación de delincuentes extremadamente violentos, muy jóvenes, profundamente cobardes, atacan a la población más vulnerable, niños, ancianas, mujeres embarazadas. El caso de Carolina Píparo en La Plata es paradigmático, con una incidencia directísima de la droga, del consumo masivo de estupefacientes, algo que se ha negado en los últimos tiempos, como que si la droga estuviese siendo indiferente al delito. Esto es... se desconoce la psicología básica del delincuente, porque el delincuente no le teme a la policía, no le teme al patrullero. Todos los ministros de seguridad, todos, le prometen a la gente más policías en las calles. Y el delincuente no se intimida con el policía en la calle, no se intimida con la camarita, no se intimida con el patrullero con luces azules, porque si no sería un laburante. Si se intimidara, estaría trabajando con nosotros, con ustedes. Es delincuente y va a desafiar permanentemente una y otra vez al sistema penal. Los ministros, bueno, tienen una necesidad. Quiero excluir acá a la ministra Bullrich, que si bien hace marketing, porque evidentemente es obligatorio en la política de hoy en día, lo hace a posterior. El resto de los ministros, históricamente, hacen un marketing previo. Vamos a colocar cámaras en los patrulleros, vamos a poner más efectivos federales. Datos. Le pasan datos al delincuente por la televisión. Vamos a llenar de gendarmes tal barrio de la Ciudad de La Plata, tal barrio del conurbano. Vamos a poner cámaras de tales... O sea, es como si yo, como fiscal de instrucción, por televisión digo, mañana voy a llenar tal domicilio, voy a secuestrar la pistola que usted utilizó en el hecho y le voy a intervenir en el teléfono para escuchar sus conversaciones. Esto hacen los ministros de Seguridad de la República Argentina. Entonces, tampoco hay que ser un experto de Naciones Unidas para darse cuenta de que no hay que contar antes lo que vamos a hacer con el delincuente. Y, por último, el Poder Judicial que integro, el Ministerio Público, son 30 años de lavado de cerebro en las facultades de Derecho de la República Argentina, concibiendo jueces, abolicionistas y fiscales agnósticos de la pena, algo tan absurdo como un sacerdote ateo, lo digo siempre. Entonces, no nos tenemos que asombrar de las decisiones absurdas que hay en el fuero penal, con jueces que no creen en la pena, jueces que creen que el sistema penal hay que abolirlo. Bueno, el abanderado de esto es Zaffaroni, ¿no? Y este daño ha sido gigantesco. Y no estoy hablando de casos de corrupción judicial, que los hay, sino estoy hablando de jueces honestos, de jueces que trabajan, de jueces que viven de su sueldo, pero que creen fervientemente en la doctrina abolicionista elaborada por Zaffaroni y sus miles de seguidores. Zaffaroni es algo así como un gurú del penalismo y esto ha sido insuflado en las facultades de Derecho. Y lo puedo hablar con autoridad porque fui 20 años profesor en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y cómo salimos de esto? Porque yo conozco el tema desde el punto de vista de este efecto que usted dice y el problema es que ahora lo que hace falta es no una nueva generación de abogados que vengan con una formación distinta, sino una nueva generación de formadores que formen de una manera distinta. Es decir, digo, el escenario, Clara, que está marcando el fiscal es, tenemos 30 años de serios problemas por delante entonces. Los analistas políticos son ustedes. Yo me animaría, si ustedes me permiten, me voy a arriesgar. Vamos a tener algún tipo de solución cuando tengamos un candidato ejecutivo, presidente, gobernador, intendente, los 3 niveles del Estado, que se inmole, que asuma su cargo, que haga lo que tenga que hacer y después se retire y que la historia lo juzgue. Porque hay que hacer cosas, en materia penal, políticamente incorrectas. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. No se puede hablar de los pibes en conflicto con la ley penal. No, hay que hablar de delincuentes, hay que hablar de criminales, hay que hablar de asesinos, hay que hablar de violadores y eventualmente hay que aplicar la ley penal. Y no hay que empezar por la policía, por las camaritas y por los patrulleros. Hay que empezar por el último eslabón, que es la cárcel. Porque si no, todo lo anterior
la prevención, la represión, la investigación, el juzgamiento, el juicio por jurado, la multiplicidad de instancias, si la cárcel es un posgrado del delito, no sirve para nada. Ahora, fiscal, de todos los delitos que se cometen en la Argentina, ¿cuántos se denuncian y cuántos terminan con algún tipo de sentencia? Se denuncian muchos, pero sentencia una mínima parte. Y aparte, además... ¿Qué falla ahí? ¿La investigación? Falla la investigación, fallamos nosotros, los fiscales, falla la policía como fuerza auxiliar, pero además hay una multiplicidad de instancias. Entonces, lo que exige el Pacto de San José de Costa Rica como texto supraconstitucional es un doble conforme, lo que se llama, que haya una instancia revisora. Un fallo de primera instancia, un fallo de revisión. Acá tenemos como 8. Entonces nunca hay una sentencia definitiva. Claro, nadie tiene condena. No, y encima... ¿Los 8 son por multiplicación de apelaciones? Claro. Entonces, porque aparte se resuelve una y otra vez, por ejemplo, la excarcelación en la instrucción, después en el tribunal oral de juicio, después se resuelve nuevamente en la casación, después se resuelve nuevamente en la corte, y así estamos. Entonces, esa multiplicidad de instancias que está vigente y que el abogado defensor echa mano porque es su trabajo, nos lleva a que las sentencias nunca sean definitivas. Pero esto es una excusa, porque usted nos dijo cuál es la culpa, cuál es el responsable. Las investigaciones no son buenas. Evidentemente, si hay un fiscal o un juez que es abolicionista y considera que la persona tiene que irse a la casa porque es, en realidad, más que un delincuente, la víctima del sistema capitalista que lo excluyó, por más que tengamos los mejores sistemas de investigación, si el cerebro de la persona que administra la justicia está contaminado de esta forma, el camino es muy difícil. ¿Y la formación de las fuerzas de seguridad? Porque en un momento Scioli, no se hizo entrar a miles, y lo que se comenta es que, bueno, entraron, pero sin la formación necesaria. Claro, fíjese que le estamos dando a un policía, por ejemplo, el policía local, autoridad, fundamentalmente, autoridad, poder, pistola y chapa. O sea, una fórmula letal, sin la formación adecuada. Y después tenemos casos, como el famoso caso Chocobar, donde seguramente el hombre no ha recibido el entrenamiento adecuado. La justicia dirá si actuó bien o si actuó mal. No estoy hablando de eso, del caso en particular. Estoy hablando de la formación, que es lo que usted me pregunta. Es escasa. No solamente la formación como policía en la represión, sino como policía en la investigación, son nuestros colaboradores. Hay que destacar que las policías científicas sí tienen un buen nivel de todas las fuerzas, fundamentalmente las fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura, tienen buenas policías científicas y que trabajamos codo a codo con ellos, pero estamos fracasando también en la capacitación. No, yo lo que pensaba era un poco con lo que decía él, ¿cómo puede salir algo bien si haces todo mal? ¿No? A ver, ustedes, ¿cómo trabajan? Yo no estoy hablando si es posible sacar el tema del papel y modificar el tema técnico de los procesos, pero trabajan sin medios, trabajan con pocos empleados, trabajan en lugares muy hacinados. Otros jueces o áreas estarán mejor, pero digamos, tampoco es que estamos invirtiendo en la justicia, o si estamos invirtiendo mal. No se invierte. Y yo insisto una y otra vez, la cárcel, ¿usted cuándo recuerda que se inauguró una cárcel? La última cárcel, hará 30 años. Sí. La última cárcel, 30 años, sí, es verdad, yo Creo que fue la de General Alvear, la cárcel grande, ¿no? Después era el CAI Díaz, porque nadie quiere la foto cortando cintas en un presidio, porque es políticamente incorrecto y perdónenme que me hago el analista político. En la vereda de enfrente le van a decir, ellos construyen cárceles, nosotros vamos a construir escuelas y fábricas, cuando en realidad la población creció, hay que construir escuelas, hospitales y cárceles, porque hay más delincuentes que antes. El delito aumentó porque aumentaron la cantidad de delincuentes. No hay que ser un experto, más allá de las estadísticas y de la gestión y de la articulación y del abordaje y todas las palabras extrañas que se utilizan ahora. Hay más delincuentes, son más violentos y tenemos necesidad de alojarlos en cárceles nuevas. Ahora, hay un problema político, porque en el caso de este colectivero que a mí me impactó tanto, ¿no? Esa cabeza estrellada, ensangrentada contra un vidrio, lo primero fue una disputa política, ¿no? Yo no tengo nada que ver, ¿no? Es la gobernadora Vidal. No, eso es lamentable, eso es tristísimo. No habían terminado de enterrarlo a este joven de 29 años, que estaban discutiendo de quién era la culpa. Durante el velorio. Durante el velatorio. Sí, fue durante el velatorio. Sí, claro. La intendente Magario salió a dar una conferencia de prensa explicando que ella no era la responsable. No, yo no tengo nada que ver. Porque todo se maneja al compás de las encuestas de opinión, los sondeos de imagen y las redes sociales. Entonces, todo es saber cómo impacta. No hay políticas, no a largo plazo, a mediano, ya ni siquiera a corto plazo, porque ya se está pensando en el 2019, el 2021, el 2023. Entonces, todo lo que es políticamente incorrecto, todo lo que repercute negativamente en las redes o en las encuestas de opinión, se saca de la agenda. Pero es gracioso.
gracioso, porque el tema de inseguridad, si no está primero, está segundo. Es un tema popular. Sí, pero es políticamente incorrecto porque le tienen miedo, por ejemplo, al discurso de la izquierda. Le tienen miedo. Acá en la izquierda argentina, ustedes recordarán en la historia universal la Inquisición. Con una palabra paralizaban a la gente, que era la palabra hereje. Sí. Hoy la izquierda utiliza 5 letras, facho. Con esa simple palabra neutraliza cualquier tipo de política. Es más, en algunos políticos causa espanto. Quedar como el facho, el que aplica la ley, ni hablar si se utilizan las expresiones mano dura, tolerancia cero, esas expresiones extranjeras. Entonces, de esa forma se va cabalgando, intentando quedar bien con Dios y con el diablo, mintiéndoles un poco a cada uno. Ahora, y nosotros no somos políticos, no deberíamos serlo. No. Ahora, fiscal, en todo caso no es un problema de la izquierda, sino de todos los que frente a una palabra no saben qué hacer. Al contrario, la izquierda son los más inteligentes. Ellos, utilizando 5 letras, paralizan el resto. Y la culpa es del resto, no de ellos. Pero yo hace poco hablábamos de eso en otro lugar. La democracia no ha sabido quitarle a la dictadura el valor de la palabra orden. La palabra orden en Argentina todavía sigue estando relacionada con represión, porque así lo hizo ver la dictadura. Y la democracia nunca volvió a darle el verdadero sentido. No hubo ningún gobierno que haya puesto sobre la mesa la palabra orden como un valor de la democracia. Se lo regalaron a la dictadura y quedó ahí. Coincidimos. Lo había intentado el doctor Nino, falleció prematuramente cuando escribió su libro Un país al margen de la ley. Sí. Y sí, es cierto, los conceptos de orden, de autoridad, se confunden con autoritarismo, con dictadura, con represión. Con represión en el mal sentido, porque el Código Penal dice se reprimirá con pena de tanto a tanto al que cometiera un homicidio, por ejemplo, no al que matare. O sea que la terminología es importante. El abolicionismo ha logrado cambiar el lenguaje, los paradigmas del lenguaje. Ya no se habla de... No quiero hacerle publicidad. Elisa Carrió es una de las pocas, me estoy acordando ahora, que se anima a utilizar la palabra orden. Sí, es cierto. Pero no quieren usar los políticos la palabra orden. No, y autoridad tampoco. Autoridad menos. Y no quieren decir cárcel, no quieren decir preso. O sea, se utilizan eufemismos. Individuo en conflicto con la ley social. Con la ley penal, perdón. Ya no es tan difícil que, en vez de decir preso, ¿no? No está en conflicto. La ley penal está por encima. No, y a veces al delito se le llama conflicto social. Conflicto social, claro. Entonces no le podés aplicar una pena. Somos un país panfletario. Sí. Por ejemplo, si ustedes quieren discutir sobre los piquetes, que molestan, que irritan y que son ilegales, automáticamente surge en panfleto, no la criminalización de la protesta social. Si queremos discutir el tema de la delincuencia juvenil, imputabilidad y todo lo que implica, panfleto, ningún pibe nace chorro. Si queremos discutir el tema de la violencia de género, ni tuya ni yuta, muerte el macho. O sea, es un país de panfletos, es un país de asamblea estudiantil, donde se tiran papeles de un lado y del otro, no discutimos nunca. Salvo durante la 125, ahí al kirchnerismo sí le convino decir que era delito federal cortar ciertas rutas. Ahí sí. Pero bueno, tenemos algunas soluciones al alcance de la mano, porque leyes hay de sobra, no es una cuestión de leyes, y las leyes son palabras. Terminemos con esto que hay que agravar las penas, porque las leyes son palabras. Ahora, si las palabras, las proposiciones, las oraciones subordinadas las interpreta una persona, le hace un magistrado, que se formó en abolicionismo penal, por más que traigamos los códigos alemanes, franceses, japoneses o de la luna, vamos a seguir fracasando. Fiscal Romero, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos la semana que viene, Clara.